Vamos a conversar con Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos de Gobierno. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Y un gusto de estar aquí siempre. Vamos a hablar de varios temas interesantes. Vamos a saludar, que hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Quieres también? Okay. Bueno, estamos hablando de los temas que hay temas importantes. Hoy hubo una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, de hecho, bueno, empezamos ayer las reuniones con el banco. Históricamente vinieron unas 60 personas de alto nivel, técnicos especialistas en diferentes temas. Fue un taller prácticamente de 2 días, lo finalizamos ahora. Se vieron, digamos, este taller, el gobierno presenta, digamos, la visión general del plan. Luego de eso se elaboran, nos reunimos en una serie de mesas, una mesa de seguridad, otra mesa de gabinete social, proyectos estratégicos, etcétera. Entonces nos reunimos, nosotros presentamos ya puntualmente nuestros proyectos, la visión, etcétera. Y se va compartiendo con ellos, se va debatiendo bastante con ellos la información. Ellos también, digamos, ponen su parte también. Ellos presentan también iniciativas que tienen, proyectos que han estado guardados, proyectos que se pueden ir realizando, cómo estructurarlos, cómo ver los temas financieros. Y al final, que fue ahora, se tuvo una discusión sobre conclusiones de cómo veían ellos, cómo estábamos manejando nosotros las cosas, qué proyecciones teníamos, etcétera, en cada uno de los temas. Y al final hubo una reunión también con el presidente, donde el presidente también dio la visión que tenemos como gobierno. Evidentemente, el hecho de que haya estado el Banco Interamericano con toda su plana aquí en el país implica también un nivel de confianza muy interesante de instituciones internacionales. ¿Qué proyectos se vieron con el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Perdón? ¿Qué proyectos se vieron? Bueno, digamos, en el caso nuestro, ¿sí? Vimos, por ejemplo, el Plan Maestro de Movilidad. Se discutió sobre temas de infraestructura en movilidad, sobre la cuestión de movilidad blanda, cómo nosotros debemos manejarlo, las diferentes fases que lleva el plan, cómo administrar el tema de tráfico, por ejemplo, y el manejo del transporte. Yo eso creo que lo toquemos en extenso, pero ese fue uno de los temas. Eso fue uno. La movilidad. Hablamos también de Mi Nueva Escuela, que es básicamente nuestro proyecto de ¿Otro infraestructura. proyecto? Hablamos del Tren del Pacífico y de todo lo que es infraestructura logística a partir del Plan Pacífico, de qué forma también el banco podía apoyarnos dentro de este proyecto. Y hablamos también del proyecto Búho, que básicamente es una plataforma tecnológica, pero que nos permite administrar la situación de país a nivel georreferenciado. Entiendo que en las otras mesas se discutieron temas puntuales de tejido social, por ejemplo, cómo darle más forma al proyecto de los cubos que está manejando la Dirección de Tejido Social en este aspecto. Se discutieron temas de cómo actualizar también la estrategia que lleva el Ministerio de Educación y cómo irlo actualizando con las necesidades que se tienen ahora. Se discutieron también temas económicos y algunas cuestiones muy puntuales sobre el proyecto Sur City, sobre la economía naranja, por ejemplo, que es toda la parte hacia dónde vamos y hacia dónde va la tendencia hoy por hoy de la industria 4.0. Fue bastante amplio, digamos, fue bastante amplio. Se discutió sobre la fase 2 y fase 3 también del plan. ¿Cuánto está prestando aproximadamente el BID
en cada quinquenio que haga gobierno. ¿Hay una idea de cuánto es la oferta que ellos tienen para El Salvador? Bueno, la cuantificación nosotros la vemos de dos formas. Una, a partir de lo que el banco da directamente al gobierno, y por otro lado también cómo nosotros podemos estructurar y cuantificar también el apoyo técnico que ellos dan. Son dos cosas, Claro, y ahora se estaba discutiendo, que de hecho fue un anuncio que dieron ellos, el presidente también lo complementó, que fue buscar una manera de que también los apoyos enfocados en no reembolsables, en cooperación, en ese enfoque se lograra aumentar de lo poco que se había Luis, te quería preguntar algo. No te voy a tocar el tema del Chaparral porque yo sé que no lo tenés en tus manos. Pero, ¿cuál es el aporte de los bancos, en este caso, como un BCIE, como un BID, como todos esos bancos, cuando dan préstamos para un proyecto específico? Y yo tengo entendido que ellos analizan el proyecto y dan, digamos, el ok o no ok para prestar el dinero. Porque pudieran haber dos proyectos, grandes proyectos en El Salvador, en los cuales parece que el que se equivocó no sabemos quién es, si el gobierno o el banco o la cooperación que tuvo detrás. Estoy hablando básicamente del Puerto de la Unión y de lo de la hidroeléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ellos realmente trabajan la factibilidad, pero además el proyecto en sí, en términos de ingeniería, por ejemplo? Bueno, yo te puedo dar el caso, por ejemplo, del tren en específico. No, pero en general, ellos te lo voy a ejemplificar. Son porque en el fondo acompañan un proyecto, pero acompañan un proyecto sin que ellos sepan si el proyecto va a dar resultado o no. Bueno, es un poco de las dos cosas. Por ejemplo, en el caso del tren, y ahí ahí te lo puedo ejemplificar bastante bien, porque es algo que nosotros estamos manejando desde cero. En ese caso nosotros hicimos un planteamiento general con el BCIE sobre nuestro proyecto y hasta el nivel que podía llegar de integración sobre un plan de movilidad. Es decir, no es un proyecto solo y no estamos considerando nosotros desde el inicio al tren como un proyecto individual o de meras infraestructuras. Cuando nosotros llegamos a un acuerdo de visión con ellos, ellos también plantean una visión estratégica sobre el proyecto. Ya tienen experiencia, por ejemplo, con Costa Rica y están haciendo una planeación de movilidad ferroviaria a nivel centroamericano. Ahí a nosotros nos toca también pegarnos un poco a la visión que tienen ellos como banco. Vamos intercambiando nosotros en este aspecto de visiones todo el potencial logístico con el que podemos resolver nosotros el proyecto, todo el potencial económico y logístico que podemos hacer si el proyecto se conecta Atlántico-Pacífico, por ejemplo. Al llegar a eso, el banco anuncia el apoyo con nosotros, se sientan con el presidente, se sientan con nosotros para ver algunas cuestiones técnicas. Viene el primer especialista en el estudio de prefactibilidad. Nosotros buscamos también complementarnos con una empresa, digamos, que nos pueda ir también guiando con aspectos ya muy técnicos, experiencia y esto que es Corrail en Corea del Sur, que vaya, digamos, haciéndonos un acompañamiento técnico aparte de los estudios que va a llevar el banco. Nosotros definimos también junto con el banco el alcance que queremos con el estudio. Y te puedo contar después con la unión cómo hicimos el cambio. Mi pregunta va por esto, Luis. Porque uno dice, bueno, el gobierno de El Salvador se puede equivocar, o a lo mejor corrupción ha habido, y por eso es que plantean proyectos chuecos. Pero el que da el dinero, yo creo que no sé, me imagino que tiene un nivel de injerencia en el proyecto para saber si ese proyecto sirve o no sirve. No me meto en el chaparral, pero hoy día el presidente decía eso, y lo dijo también el presidente de CEL, eso no va a servir. Y no va a servir porque no se sabe, ni siquiera se sabe si el caudal del agua va a terminar inundando terrenos que no son nuestros. Entonces,
cuando nuevamente, o sea, porque venimos de una mala época, ¿no? Venimos de una mala época, o sea, aparentemente venimos de épocas de corrupción o de grandes equivocaciones, pero el Estado ha perdido muchísimo. Cuando se plantean nuevos proyectos, yo obviamente tengo que confiar en las autoridades de gobierno, pero también en esta gente, ¿no? En esta gente que supuestamente son expertos, BCIE, Banco Interamericano de Desarrollo y todos los bancos habidos por haber, cooperaciones internacionales, o ellos solamente el interés es prestar el dinero para ganar, o realmente se vuelven copartícipes del proyecto todo. Sí, yo no lo veo de esa manera. Yo lo que creo es que es un trabajo conjunto. O sea, si nosotros como país le hacemos un planteamiento a una de estas instituciones sobre un proyecto que tenemos, el alcance, lo que nosotros necesitamos como estudio, hasta dónde queremos llevar nosotros un estudio, cómo tenemos nosotros y cómo planificamos nosotros la visión de país, ese mismo alcance es el que ellos van a trabajar. En ese sentido, por ejemplo, y voy al caso de la Unión, cuando nosotros nos sentamos para ver el proyecto de la Unión, para nosotros es, si el proyecto va solo, si hacemos un estudio solo de infraestructuras, ahí se va a quedar. Lo que nosotros estamos pidiendo y lo que CEPA ha planteado como visión es primero una red de puertos. Eso ya te cambia el estudio y ya cambia también la visión de cómo vamos a trabajar. Además de eso, la potencialidad que tienen los puertos en diferentes temas. Están pesqueros, están turísticos, están logísticos, etc. Eso cambia también la dinámica del estudio. Por otro lado, también se solicitó un estudio complementario de desarrollo territorial para que sepamos que si es un puerto logístico, nosotros tengamos también una planeación en la zona donde podamos realizar un proyecto donde podamos atraer inversionistas específicos a que complementen con el tipo de puerto que nosotros vayamos a tener. Esa es la visión de la institución de gobierno. Esa es la visión de CEPA ahora. Entonces, te digo que es digamos, un trabajo de dos, porque nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de decirle, mira, o sea, esto es todo el plan que nosotros tenemos. Así es como nosotros necesitamos el estudio. Queremos que llegue hasta el desarrollo territorial. Con el tren es muy similar. Con el tren hay rutas que tú puedes ir trazando ahorita al ojo, aunque el estudio va a ir diciendo, donde puedes ir mapeando, por ejemplo, las zonas industriales y los municipios que están abandonados. Si un municipio está abandonado y va a pasar un tren por ahí, obviamente hay una oportunidad de desarrollo económico que antes no tenían. Y es algo que nosotros le pedimos a estas instituciones a que nos acompañen. El estudio de factibilidad que está haciendo el BCIE, tengo entendido, en relación al tren, ¿qué va a estipular? ¿Va a estipular una cosa potencial o va a estipular que ese tren va a ser rentable y va a ser bueno para el país? Ahí seguimos con el mismo tema. Por ejemplo, el estudio de prefactibilidad lo que determina es dónde es potencial el proyecto. Lo que te hace es un análisis de todas las oportunidades que tiene. O sea, básicamente te dice, por ejemplo, si el tren viene de la Unión a San Salvador, te va a decir cuánto es la carga que existe de allá y que pudiera esa carga, en vez de venirse en camión, venirse en tren. Correcto. Segundo, cuánto es la cantidad de gente que puede venir. Correcto. ¿Ah? Sí, exacto. O sea, es todo el tema de movilidad y también cómo podés potenciar también las zonas por donde pasa. Que eso también son proyecciones las que se hacen. En ese caso, el estudio de prefactibilidad lo que te define es eso. Y en ese caso, ¿qué va a prevalecer? ¿Que pase por donde yo quiero que pase o que pase por donde debe pasar para que sea rentable? ¿Qué va a prevalecer? ¿La rentabilidad o un deseo potencial de desarrollo que puede que no se dé, pero también se puede dar? Hay otro punto importante. Ninguno de los proyectos, digamos, capricho de nosotros o capricho del presidente de hacerlo, sino que lo que se está pidiendo a partir de los estudios es que los expertos nos digan por dónde tiene que pasar. El mismo experto dentro del estudio analiza la situación tal cual nosotros la podemos ver, pero obviamente ellos con otra visión, con otra experiencia, ya te van diciendo el tren debe pasar por esta zona. Hay oportunidades porque ya hay un desarrollo determinado en esto y podemos seguirlo incrementando, y hay otras donde su misma infraestructura le va a dar facilidad para que se construya bien y crear nuevos polos de desarrollo.
En ese sentido, nosotros respetamos bastante lo que los expertos digan, lo que ellos necesiten de información. Evidentemente, las puertas nuestras están abiertas. Ellos sacan por otros lados también informaciones y potenciales de tipo regional, porque no solo es una cuestión salvadoreña, es todo el potencial regional que este proyecto implica. Hoy estuvimos debatiéndolo con ANEP, por ejemplo, y discutiéndolo muy interesante, donde ANEP también tiene visiones y te dice, mira, nosotros estamos moviendo este tipo de carga, nos ayudaría y podríamos incrementar los negocios por este lado con esto. Entonces, el estudio lo que nos determina es la situación actual, dónde es que el proyecto es la recomendación de su rentabilidad, tanto a nivel local como internacional, dónde juegan los actores importantes dentro de esta estructura, dónde tiene que ir la ruta del tren, ya el trazo muy puntual, qué tipo de modelo es el que tenés que usar. O sea, es prácticamente un estudio completo. Ahora es nuestra responsabilidad como gobierno transmitirles de forma correcta nuestra visión y hasta dónde queremos que toquen los estudios. Ok. Vamos al corte. Dame unos minutos para ir al corte y volvemos inmediatamente. Esto está interesante y mucho más que hablar sobre todo esto. El segundo segmento de debate gracias a Cosabi, Ahorro y Crédito, que te invita a realizar el movimiento más inteligente de tu vida al consolidar tus deudas. Pide más información en cualquiera de nuestras 5 sucursales o llamando al PBX 22 41 4200. Cosabi Ahorro y Crédito te invita a disfrutar con todos los gastos pagados de 4 días y 3 noches en Decameron, Panamá. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, certificado de depósito a plazos o adquiere tu crédito en cualquier modalidad. Esta promoción es exclusiva para asociados. Pide más información visitando nuestras agencias o llamando al PBX 2241-4200. Cosabi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Primer sorteo, 30 de noviembre. Bueno, a ver.
Quiero entrar más en detalle en el tren, ¿ya? El tren del Pacífico, que sería un gran proyecto. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente, ya sea que si viene de oriente a San Salvador o de occidente a San Salvador, de cuántos kilómetros estamos aproximadamente hablando? La ruta anterior, cuando hubo tren, por ejemplo, aquí en el país, andaba más o menos por unos 500 kilómetros en lo que cubría todo. De punta a punta ¿A dónde iba? ¿San Salvador hasta algunas dónde conexiones. Tenía desde, ¿Llegaba a la Unión? Sí. Bueno, había un trazo que estaba ahí, que llegase a la Unión, y hubo más desarrollo de esto por el lado de occidente, por ejemplo. Obviamente el puerto de Acajutla, pues en de ese todas momento maneras, existía. no se va a ocupar la línea férrea, dicen ustedes. ¿Por qué? La existente. Aquí hay dos cosas. Porque ahí están los derechos de vía, ¿no? Aquí hay dos cosas técnicas. En primer lugar, es la plataforma. Digamos que eso es la tierra por donde se pone la línea férrea, que es el segundo punto. La línea férrea no se va a usar, definitivamente no. Porque hoy obviamente los trenes necesitan otro tipo de línea. Ya, porque la tierra sí. Hoy la tecnología es otra. La vía sí. La vía depende. Porque uno de los puntos es, por ejemplo, las tierras que se dejaron al final, en la vía anterior, donde ya hay comunidades y donde se les entregó, etcétera. No es intención nuestra tocar eso, definitivamente no. Lo que sí estamos claros es que en comparación a la vía anterior, las ciudades, los pueblos, etcétera, el urbanismo ha cambiado bastante. En el 70 y algo, o en el 50 y algo, donde comenzaban a extenderse las líneas, la situación demográfica del país y cómo se movía la parte urbanística era muy diferente Claro, a lo que es ahora. Por lo que evidentemente el estudio tiene que considerar todo eso. Tiene que considerar el aprovechamiento de zonas que ya están, tiene que considerar el hecho de crear nuevos polos, de crear rutas más amigables, de otro tipo de conexiones con los polos tanto oriente, occidente y centro, lo que hablábamos de las conexiones regionales que no estaban. Entonces, sí, definitivamente es un proyecto que SEPA lo ha definido como, ok, empecémoslo desde cero. Y veámoslo de esa manera, o sea, ya el tren comenzó a caerse allá por el 74, se empezó a descuidar todo eso, tenemos que volver a iniciarlo desde cero. Por ahí leí que se hablaba de un aproximado de 5.5 millones por kilómetro de riel. Eso depende del estudio, o sea, al final el estudio cambia por cualquier cosa, cambia si hay plataforma. Aquí podemos estar hablando de un proyecto de 500 millones, ¿no? 400, 500 millones. Sí, o sea, yo no me atrevería a dar datos y creo que fue irresponsable de nuestra parte dar ¿Este va a ser un datos proyecto en conjunto con empresa privada? Hay intenciones ya de inversiones y lo que hemos pedido también en el estudio es que se considere una estrategia financiera también para poderlo manejar. Como socio. Sí, estás hablando de si es concesión, estás hablando de si es a socios público-privados, estás hablando de si buscas socios financieros, etcétera. Lo que se ha pedido en el estudio es eso, es esa estructuración. ¿Podría construirlo el gobierno completamente? No. ¿Y darlo en concesión a una empresa privada? No, este tipo de proyectos son de otro tipo de manejo y de financiamiento. Son bastante complejos, puesto que todos sus efectos colaterales positivos convienen diversas instituciones, convienen diversos impactos, tanto sociales como económicos, lo que tú mencionabas, territorial, seguridad, etcétera. Por lo tanto, se vuelven un poco más complejos sus estructuraciones. Así sus estudios, así la forma en la que te van a recomendar qué estructura financiera es la que se va a tocar y la que ellos recomiendan que nosotros trabajemos. Luis, este sería un tren para pasajeros y personas. Carga, perdón. Sí. Evidentemente estamos considerando las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Ahora, el estudio lo que nos tiene que decir es qué porcentaje le vas a dedicar a cada una. Por ejemplo, si durante un día son 6 viajes logísticos, porque ese es el gran potencial que tiene, y 2 de pasajeros. O si es al revés, si durante el día son 6 viajes de pasajeros y 2 logísticos. Okay. Lo que el estudio te dice es por dónde irse. ¿Pero hay una idea de ustedes de querer disminuir el tráfico de carga y de pasajeros por las carreteras del país? Más que disminuir en el tema de carga es potenciar. Y es lo que estuvimos de hecho viendo hoy. Potenciar, también, pero sí, también claro. disminuir. Lo que hace son pesos. O sea, para ellos, para quien lleva un proyecto de carga o logístico,
ellos van considerando todos los gastos de frontera, gasolina, horas, velocidad en la que el vehículo se mueve, etc. Okay. Si nosotros logramos el que vaya más rápido, que no pase, digamos, el que no vaya a 15 kilómetros por hora, sino que vaya a 180 kilómetros por hora, evidentemente los costos para los empresarios se reducen y eso les permite realizar nuevas inversiones. Por los dibujitos que se han visto, cuando se habla del proyecto, mucha gente está pensando que se trata de un tren al estilo, digamos, los trenes balas de Europa, de Japón. ¿Eso es? ¿Estamos hablando o estamos hablando de algo bastante más modesto? Obviamente es más modesto. La relación de tren con la velocidad va también amarrado con la distancia, la distancia de recorrido. Así es el tipo de tren. Obviamente no será un tren rápido. Es rápido, es rápido en relación al tamaño de nuestro país y al recorrido. Ahora, no es bala, no es que anden a 200, 300 kilómetros por hora, no son... Andan más o menos por unos 160, 180 kilómetros por hora en línea recta. Bajan más o menos a unos 100, 80 en curvas, etc. Pero tendría parada cada 40 kilómetros. Eso lo determina el estudio. Y lo que también determina es el tipo de tren. El tipo de tren para carga, el tipo de tren para pasajeros, la velocidad recomendada por las distancias que nosotros tenemos y el modelo que se tiene que utilizar. Ok, si el estudio señala que no es factible económicamente rentar, no da rentabilidad, ¿no se haría? En ese caso, ahí por eso mencionaba yo las dos cosas. Sí. Porque en el caso de nuestro país hay dos grandes oportunidades. O sea, por un lado, la oportunidad local, que quizás es de corto alcance, si lo queremos llamar así, pero por otro lado está la oportunidad regional. Y ahí es donde El Salvador o sea, toma no se otra puede posición. ver estrictamente desde el punto de vista economicista. No, o sea, por eso mencionaba yo que tiene varias aristas. Ya. Aquí vienen dos puntos importantes, y es no solo lo que nosotros veamos como país, sino que lo que también el mundo ve. CEPAL hace más o menos unos 2 meses dijo y anunció el tema estratégico de que el tren conectara desde México, a partir de las iniciativas que tenían del Tren Maya, etcétera, hacia Panamá, y todas las potencialidades que tenía la región en crecer a partir de eso. Evidentemente se toma en cuenta. Por otro lado, el tema de competitividad a nivel Pacífico, Atlántico, que tiene por el momento solo Panamá, y ver nosotros cómo podemos volvernos competitivos con eso, también es un paso que tenemos que considerar. Una última pregunta sobre este tema. Somos de un territorio difícil para trenes, no somos esos territorios planos que uno puede ver donde el tren, digamos, va recto y maravilloso. Aquí, digamos, o sea, tenemos para arriba y para abajo, ¿no? Sí. O sea, un territorio totalmente diferente. Sí. ¿Somos un territorio difícil para la parte férrea? Pues ya hubo un tren en 1889. Y funcionó. Y funcionó. O sea, okay. Vamos al otro tema porque no quiero... ya se me comió el tiempo de este bloque, ¿no? Ok, por lo menos empecemos. El otro tema que me interesa muchísimo. El Plan Maestro de Movilidad. Sí. Primero, antes de ir al corte, en 2 minutos, explícame en términos generales qué es ese Plan Maestro de Movilidad. Ok, el Plan Maestro consiste primero en una estructura estratégica que nos permita administrar de diferentes formas todos los hitos que tienen que ver que están amarrados con la movilidad, tanto infraestructuras para movilidad de vehículos y la movilidad nuestra, si somos peatones, ciclistas, runners, etcétera, que va todo considerado, así como la infraestructura tecnológica que tiene que ir para optimizar la movilidad de buses, de vehículos, de camiones, etcétera. La infraestructura tecnológica tiene que ver también con cómo administramos los nuevos tipos o las movilidades alternativas que existen hoy. La movilidad eléctrica, por ejemplo, los metros, los BRTs, es decir, hay diferentes tipos que nosotros tenemos que integrar dentro del plan. Y por otro lado, todos los actores que conllevan solo este tema. La movilidad está muy relacionada con seguridad, la movilidad está muy relacionada con el tema mujer,
está muy relacionada con el tema de empleo y joven. Por ejemplo, es una de las barreras por las que los jóvenes no acceden al empleo, lo que tú mencionas. Está muy amarrada con la industria, la empresa, los servicios, etcétera. Es decir, son tantos los actores, tanto privados como públicos que necesitamos crear un modelo sombría de administración. Ese modelo sombría nos permite poder ir llevando este proyecto como se quiere, poder ir juntando a todos los actores que están alrededor de esto. PNUD, por ejemplo, está muy metido en el tema de movilidad y mujer. ACES está muy metido en el tema de movilidad y seguridad, por ejemplo. Empresas privadas como Del Sur están muy metidos en tema de movilidad y electromovilidad. Entonces hay diferentes actores que estamos considerando que tienen que incluirse dentro de un gran plan. BID, por ejemplo, maneja un plan de infraestructuras de movilidad muy ambicioso que está metido dentro de todo esto y es cómo lo integramos. Ok, la idea es tener un plan como nunca hemos tenido, porque hoy tenemos un caos. Exacto. Que sabemos que si no hacemos algo, vamos a terminar todos sin poder salir de la casa. Exacto. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fedecrédito. ¿Sabían que el Sistema Fedecrédito es la red financiera con mayor cobertura nacional? Porque está presente en 195 municipios del país. Hasta mi propia casa. Hasta mi maestría. Hasta mi segunda sucursal. Hasta París. Porque sabemos que tus sueños no se detienen. Queremos impulsarte hasta donde quieras.
En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito llevamos depositada la confianza de millones de salvadoreños, que más que clientes, somos como hermanos para ayudarte siempre. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, vamos con el otro. Ya avanzaste tú más o menos en lo que es este plan maestro de movilidad. A ver, vamos a tratar de entenderlo. Se trata, digamos, de establecer, ordenar la movilidad que necesitamos en el país y hacerla de una manera moderna e inteligente, ¿no? Correcto. En el fondo se trata de eso. Hoy tenemos que las líneas circulan por cualquier parte, obviamente caóticamente, porque no existe ningún orden. Sí. Aquí tenemos un viceministerio que espero que ahora sí exista, porque no ha existido. En los últimos 15 años no hemos tenido realmente un viceministerio de transporte que ordene el tráfico, y esto ha ido creciendo. Sí. Tenemos un parque automotriz que lo tenemos porque lo tenemos, pero no ha habido nada se ha ordenado, nada se ha estipulado. Pareciera que todo cabe y todo se puede meter en el mismo cuchumbo, como se dice. Y la verdad es que el cuchumbo no da para más. Ese es el problema, ¿no? Sí. Bueno, ¿Por dónde se parte esto? Bueno, partimos por tener claro, como tú mencionabas y lo dijimos, partimos por tener un modelo. Sin un modelo de trabajo que logre darnos una proyección del alcance de los actores, etcétera, creo que volvemos a lo mismo de estar haciendo una serie de acciones aisladas. Si el modelo, por ejemplo, dentro de su diseño no lleva también una serie de etapas lógicas, donde, hoy resolvemos el tema del flujo con los gestores de tráfico, pero por otro lado también estamos haciendo un estudio con el BID sobre flujos de tráfico ya visto digital, y con eso nosotros podemos entender causales, etcétera. Porque siempre se habló de un estudio de una empresa israelita que ahí estaba y que nunca se tomó en cuenta. Por otro lado, está el proyecto de unir carreteras en forma, no me acuerdo, circularmente. Sí, era el anillo periférico. El anillo periférico. Sí, todo eso, les echaba una mirada a eso. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha habido someramente como mínimo, digamos, el mínimo trabajo de orden a futuro? Creo que es un poco de todo lo que has mencionado. Es decir, y quizás volvemos a lo mismo. El caos no solo ha sido en el tráfico y cómo el comportamiento, etcétera, sino que en las infraestructuras, sino que también ha habido una disgregación de todos los actores que necesitan un articulador. Y es lo que te mencionaba, estudios hay. Es decir, tú te sentas con PNUD para ver el estudio de seguridad, el estudio de inseguridad de las mujeres, etcétera, dentro del transporte público. En El Salvador. Exacto, en El Salvador tiene mucha riqueza, y ahí ha estado el estudio. Claro, se van guardando. Sí, por ejemplo, el Viceministerio de Transporte tenía un área que era de análisis y control de tráfico a partir del BRT y luego a los buses totalmente georreferenciados. Y se lo encontraron casi nuevo, y están ahorita en el proceso de revivirlo para que podamos tener una administración correcta de eso. Referente a la presencia del viceministro, yo creo que hoy, a diferencia de mucho tiempo, el viceministro Saúl Castelar, que está llevando el tema de... No he tenido oportunidad de entrevistarlo, me gustaría muchísimo entrevistarlo. Técnicamente es muy bueno, y obviamente te da una visión muy diferente de cómo operar esta vez este asunto. Si tenés a un Ministerio de Obras Públicas trabajando en conjunto, si tenés a un Ministerio de Seguridad trabajando en conjunto, si tenés a una Secretaría de Tecnología e Innovaciones viendo todo lo que es la infraestructura tecnológica, analizando las herramientas que existen, etcétera. Creo que metido todo esto dentro de un modelo nos ayuda a ir paso a paso ordenando las cosas, que al final nosotros lo concluimos en un punto importante que tú mencionabas, y es orden. Tiene que haber orden en la calle, en el tráfico, tiene que haber orden en cómo vamos a trabajar la infraestructura y cómo se va a ver toda la planeación territorial que lo está viendo Vivienda, por ejemplo. Tiene que haber orden en todo eso, tiene que haber orden en las políticas y en cómo esta vez se van a trabajar los proyectos y la velocidad que queremos.
Solo el hecho de destrabar el periférico en Oriente. La próxima propuesta que viene de Los Chorros, que son problemas que podemos hablar históricos, que cada vez que se ven abajo de la montaña son 60 millones de ya dólares. no más parche, porque... Exacto, o sea, ese es el punto. Los Chorros es parche y no soluciona nada. Y es un reto que tiene el Ministerio de Obras Públicas, es un reto que tiene el Viceministerio, pero que obviamente habemos instituciones a la par, nosotros en la función estratégica, otros en complementos operativos, donde estamos seguros que al tener un modelo, nosotros podemos ir ordenando las cosas en orden, que obviamente habrán unas que tomarán un poco más de tiempo, pero es que el reto es empezar ya. Esto me imagino que también contempla la creación de una verdadera policía de tránsito, ¿no? Correcto. Porque hoy tenemos un bracito muy pequeño de la Policía Nacional Civil que se dedica al tránsito y que son 300 para todo el país que no alcanzan para nada. Sí, exacto. Y ¿Ya? es también que tengan las herramientas correctas, es también que la tengan un capacitación. sistema correcto donde podamos ver, por ejemplo, a partir de un sistema si un bus invadió un carril que no le toca o no, y el sistema lo detecta inmediatamente le cae una multa. O sea, obviamente son cosas complejas, digamos, es un proyecto bastante complejo, pero obviamente hay que llevarlo en orden y muy coordinado con las diferentes instituciones, ¿verdad? Tú mencionabas lo de la policía, yo te mencionaba hace un momento la seguridad, tienen que estar ellos ahí, y tiene que estar la policía ahí con una visión muy diferente, con una estrategia muy diferente, pero también con las herramientas correctas, que es lo que incluye fase 3 de control territorial. Okay. Hemos dejado descuidado toda la movilidad del país, a pesar que el transporte produce bastante dinero. Sí, creo que la hemos deshumanizado, y ese es un punto muy importante. No, pero también, digamos, no se le ha considerado, no se ha tomado en cuenta como factor importantísimo, porque el transporte en cualquier país del mundo es de primer orden en su importancia. Sí. Y aquí, digamos, todo lo que se produce por los impuestos a la gasolina, por lo que cuesta una tarjeta de circulación, por la compra de repuestos, todo el IVA que se produce va a la arca del Estado y se pierde ahí, pero no se dirige, digamos, a un plan concreto de mejorar la movilización. Sí, correcto. O sea, es la misma digregación histórica de la que hemos padecido. Okay, yo soy transporte, te toca a ti, no es mi problema. Infraestructuras, te toca a ti, no es mi problema. ¿Cómo analizamos las dos cosas y cómo las vamos interrelacionando? Es un sistema complejo, pero también es un sistema muy sencillo si te agarras de la tecnología. Estamos en el siglo XXI, ya no podemos seguir con Excel. Es decir, hoy tenemos una Secretaría de Tecnología que se está encargando específicamente de todas las herramientas que necesitamos para no quedar administrar. el tiempo se nos va muy demasiado rápido, para no quedar mucho en el éter. ¿Cuánto más o menos, qué deberíamos esperar nosotros en los próximos años en materia de avance de este proyecto, que es mucho más grande, que seguramente va a tomar más de 5 años, pero qué deberíamos esperar nosotros en los próximos 2-3 años? Bueno, creo que en primer lugar es un ordenamiento progresivo del tráfico, a partir de acciones concretas y físicas de las instituciones, así como también de las herramientas que nos podemos valer con eso. Hablo de la tecnología. Un trabajo muy fuerte y muy progresivo también en el manejo de la mora vial, por ejemplo, que es algo que hay una deuda ahí de calidad de infraestructura, sobre todo dentro de las ciudades que se tiene que trabajar. Creo que también, y eso ya está siendo demostrado, un trabajo muy concreto, muy pragmático y muy veloz sobre cómo administrar infraestructuras de movilidad más grandes, así como Los Chorros, así como el periférico, etcétera, que han estado chineando problemas de forma histórica, una identificación al respecto. El MOP está trabajando también y solucionando el tema del acceso a la libertad, del anillo periférico, cómo puede complementar. Entonces creo que lo que se puede esperar esta vez es un trabajo bastante ordenado y progresivo de nuestras infraestructuras, considerando todos los actores que están dentro de ella, tanto peatones, incluso hasta todo el transporte logístico. Por otro lado, un trabajo muy fuerte en el tema de las infraestructuras tecnológicas que vayan acompañando esto, y nuevas propuestas también de movilidad alternativa
que es lo que se está buscando de forma rápida. Por favor, consideren los redondeles, que son un caos en El Salvador. Sí, bueno, es ya verdad hay que otras. ustedes me pueden decir, en Washington está lleno de redondeles, sí, pero es otra cosa, otro orden y todo. Sí, Pero aquí los redondeles son un caos. Son infraestructuras que lleva una a la otra. Y son innecesarios, ¿no? Sí, o sea, tienen hasta el manejo digital en pantallas y todos centros de administración de tráfico donde van haciendo lecturas, te pueden hacer predicciones, etcétera, y donde esta vez tenemos a la gente correcta que vaya a diseñar este tipo de proyectos. Qué bueno. Rápidamente, creo que me quedan 2 minutos de este bloque, no creo que más. Por favor, pues, me lo dicen. Para que hablemos de Mi Nueva Escuela, otro proyecto que están impulsando ustedes. Sí, bueno, ese proyecto estamos a pocas semanas de lanzarlo. Básicamente lo que veía el presidente era que por un lado está el reto del Ministerio de Educación en ir haciendo cambios estructurales dentro de una institución tan grande y por muchos momentos lenta, y que evidentemente se tiene que trabajar la estructura, pero por otro lado no evita que nosotros manejemos un proyecto paralelo donde comencemos a arreglar las infraestructuras en las escuelas. De eso vemos de todo. Bueno, ustedes los medios conocerán quizás de viva voz algunas que nosotros todavía no conocemos. Estamos manejando una serie de estudios de todo tipo, el estudio de vulnerabilidad, estamos viendo un estudio de agendas dentro de las escuelas, terminamos ya el estudio de diseño de infraestructura, que es, digamos, la principal, y se está creando a partir de la Secretaría de Innovaciones y Tecnología todo lo que son las herramientas que se van a utilizar dentro del aula. No se corrige con eso el sistema educativo como tal. Lo que hacemos es crear un sistema paralelo que pueda darle a los niños y a los jóvenes herramientas que no tienen ahorita, accesos que no tienen ahorita, para que puedan aprender otras cosas, otros idiomas, que tengan acceso a diferentes bibliotecas virtuales, el cuerpo humano, el mundo, historia, el arte, etcétera, donde podamos ir nosotros complementándolo con esto. El proyecto Mi Nueva Escuela comprende 2 tipos de infraestructura. El proyecto de infraestructura física como tal, que nos permita instalarlas pronto, que evidentemente el antisísmicas lleva energía solar, que tengamos también todas las herramientas tecnológicas alrededor, que podamos hacer desde pequeñas escuelas hasta grandes, que consideremos los crecimientos posibles en las escuelas. Y por otro lado, una infraestructura número 2, que es toda la base técnica y tecnológica que nosotros le vamos a imprimir a una agenda dentro de las escuelas. Ok. Bueno, quedan varios temas pendientes que trataremos de traer. Sí, bueno, es un portafolio de varias cosas, pero pues entonces tratamos de seguir hablando en otro tema. Con gusto. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. 5, 4, 3, 2, 1.
Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Rafael Castellanos, el analista, dice: lo que debe calcularse en toda inversión gubernamental es la rentabilidad social. Chile sentó precedente. El Ministerio de Planificación, o más bien el ministro de Planificación, Hernán Ducci, hacía eso en cada inversión. Los proyectos como tren y puertos deben pasar por eso. El secretario sabe de qué hablo, dice Rafael Castellano. Roberto Flores dice: para el proyecto del tren, ¿se unirán los otros países de Centroamérica como Guatemala y Honduras? El señor Ramos dice: con la entrada en vigencia del proyecto del tren, el gremio del transporte de carga pesada se vería directamente afectado. ¿Cómo se le apoyaría a este sector para superar la disminución en sus negocios? Dani, con el tema del tren es una gran oportunidad para el crecimiento del país, pero se debe de hacer de forma efectiva. Por ejemplo, que sean trenes departamentales, sin olvidar la rentabilidad, ya que será autosuficiente. Se debe plantear bien sus rutas como el impacto ambiental. Mario Grisales dice: la opción del tren es una gran idea y es viable pese al terreno. Podría otorgarse la construcción de vías y estaciones como la adquisición de vagones de manera práctica y sin invertir $1. Lo ponen en marcha, lo usufructan 50 años y luego lo entregan al país. Emilio Monterrey dice: el tema del tren lo tengo claro, a lo largo del país, pero con el pésimo servicio del transporte público, ¿se ha pensado en la posibilidad del tren o más bien un metro en San Salvador? ¿O seguirá el pueblo condenado a ser tratado como sardina en eso puse chatarra? Dice Roberto Rivera Ocampo: cuando quiera podemos intercambiar sobre cero trabazón, y se hacen referencia al plan que tenían en su proyecto de gobierno. Javier Hernández dice: ¿hay algún plan para sustituir los buses viejos a nivel nacional? ¿Qué harán con el CITAMS? Le consulta. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, muchas preguntas interesantes. Creo que muchos aportes. Por ejemplo, lo que menciona Rafael Castellanos, eso evidentemente está incluido dentro de todos los proyectos que llevamos, el impacto social y la rentabilidad social. Hablábamos, por ejemplo, de la humanización de la obra pública y cómo se ha ido progresivamente deshumanizando. Ese es el enfoque que se le está dando, por ejemplo, a todos los estudios, y es un enfoque también de retorno de los proyectos que evidentemente nosotros estamos diseñando. Tanto un tren como una escuela lleva un impacto social que luego se va distribuyendo en otro tipo de, en otro tipo de aristas, que evidentemente es considerado y por supuesto que eso va. En el tema de Guatemala y Honduras, por ejemplo, el presidente electo, el señor Yamatei, presidente Yamatei, ya expresó su interés sobre esto. El BESI está haciendo una labor también a nivel regional de ir diseñando con los países la ruta centroamericana. Entonces también BESI está haciendo un trabajo con los diferentes países, los diferentes ministerios para poder conectarnos a todos. Sería interesante, no tenemos tiempo ahora, de entender por qué en un momento determinado se dijo: nada, el tren no sirve, quítenlo, y hoy día volvemos al tren. Bueno. Sí, bueno, progresivamente se fue deshaciendo hasta que murió en un museo. Por ejemplo, el tema de los trenes departamentales, el impacto, la propuesta de los vagones. Esto es muy interesante porque el proyecto en general ha ido causando una discusión muy positiva. Es decir, lo que nosotros estamos viendo son aportes de la gente. Hoy estuvimos en ANEP, lo que se discutió fueron 100% aportes de todos los sectores, desde Avanza hasta Camtex, Coexport, etcétera. Con todos estuvimos discutiendo solo el tema de aportes que podían generar todas estas gremiales alrededor del proyecto. Obviamente habían preguntas: mira cómo funciona. Creo que un poco lo que estuvimos hablando de aspectos técnicos. Pero sobre todo eso es una serie de aportes a los que nosotros no debemos darles la espalda, sino que obviamente los tomamos,
los incluimos y lo vamos metiendo dentro del diseño de la propuesta. Por eso también hablábamos de los diferentes actores alrededor porque también está la sociedad civil, también está la academia, que tenemos que ir también juntando, considerando, sistematizando la información para que no quede en la medida de lo posible nada al aire, sino que ir considerando las propuestas que hoy estamos escuchando. En el tema específico de una propuesta de metro, Bogotá, por ejemplo, tienen un modelo de movilidad muy interesante que va desde la conexión de una propuesta de metro, cómo conecta con un sistema BRT, por ejemplo, que son los buses articulados, si la gente lo quiere ver de esa manera. Pero en Bogotá yo estuve con ellos hablando sobre eso, están bastante arrepentidos de no haberle entrado ante el metro, ¿ah? No. Se quedaron con el Transmilenio, sí, pero lo que ellos están articulando hoy... Están bastante atrasados. Lo que ellos están articulando hoy es lo que estuvimos hablando hace un momento, es un modelo. Sí. Que termine ordenándolo y conectándolo todo, Sí. que es básicamente lo que Sí. nosotros muchos estamos dicen, haciendo. Hubiéramos empezado hace 15 años atrás a hacer metro. Bueno, si hubiéramos, Sí. no sé, no creo que estaríamos como Pero eso estamos dicen y los no estaríamos bogotanos. haciendo los proyectos que estamos, pero el punto con eso es el modelo, es lo que al final termina Ahora, ordenándolo todo y Bogotá está Sobre en esta esa etapa. pregunta, ¿va a seguir El Salvador o San Salvador básicamente no mirando la opción metro? Porque la opción metro es una opción que es la opción de todos los países y ya San Sí. Salvador es una capital fuerte, no Sí, grande, de hecho, que sí, requiere, sí. digamos, de vías ya sean en altura o subterráneas. De hecho, están identificadas las vías, el proyecto de flujo de tráfico por herramienta digital que ha presentado el BID nos da una posibilidad de sistemas alternativos de movilidad. Lo mencionaba yo hace un momento, la idea es ir progresivamente ordenando las cosas, eso implica un proceso de proyecto de BRT que el MOP lo está diseñando, implica también la posibilidad de otro tipo de movilidades, si es un metro, si el estudio lo determina, que es ahí donde tenemos que entrar, por supuesto que le vamos a entrar. El presidente creo que en ese aspecto no, cuando tiene las herramientas, digamos, y los estudios que determinen que tenemos que ir ahí, ni dos veces lo plantea. De hecho, desde el primer día de la gestión, él plantea, señores, necesito un plan maestro de movilidad que ordene todo, y es lo que se ha estado trabajando. Y eso considera transportes alternativos. Obviamente la capital y el Gran San Salvador es el foco del plan de movilidad. Luego está obviamente Oriente, Occidente, etcétera, pero sí está considerado el orden progresivo de una serie de sistemas que terminen de una vez por todas de humanizar la movilidad. Hay otra personal. pregunta, ¿van a afectar el transporte de carga? Bueno, con el tema del transporte de carga y en general lo que se hace, que mencionamos, es primero un ordenamiento que permita que también sofistiquen su servicio. Obviamente las cosas también van evolucionando y también hay que ir caminando con planes paralelos para todo tipo de industria, así como también podemos afectar la industria, y por eso tenemos que sentarnos con las gremiales para ver cómo se afecta positivamente todo esto y dónde ellos encajan y dónde podemos ir diseñando proyectos paralelos. Entonces, en general, estamos muy claros de que estos proyectos llevan una serie de afectaciones. Nosotros las vemos como oportunidades donde obviamente tenemos que entrar. Correcto. Y considerar. Hay una cosa, digamos, que me gusta mucho esto, digamos, porque seguramente tiene que estar pensado en el bien común, no en el bien particular, no en el bien de un sector. Y si un sector, por el bien común, necesita cambiar de rubro o adaptarse a circunstancias, tiene que hacerlo. Lo que no podemos es todo el país adaptarse a un pequeño sector. Exacto. Porque ahí sí, ahí perdemos como sociedad. Exacto. Luis, muchísimas gracias por gracias. Esta noche. Y gracias a ti. Espero tenerte muchos días más porque sí creo que hay más cosas que hablar. Sí, hay otro tipo de proyectos. Bueno, le hemos avanzado, si me permite. Sí. Hemos avanzado con el plan de inversiones de salvadoreños en el exterior que está liderando el Ministerio de Economía, y estamos nosotros haciendo la estructura del plan. Estamos trabajando una serie de proyectos con el Banco Mundial sobre economías muy puntuales, naranja y azul por el momento. Una es el tema de océanos y reutilización de recursos, y la otra es innovaciones y tecnología.
Esto tenemos que entenderlo bien, porque son terminologías hoy día mundiales. Sí, son naranja mundiales, es todo lo que es tecnología, ¿no? Tecnología, innovaciones, aunque debiera ser verde por el lápiz. Arte, cultura, etcétera. Ahí está metido básicamente naranja. todo. Y es todo toda lo una que es industria. azul tiene que ver con mares y ríos. Tiene que ver con mares y recursos colaterales y recursos naturales. Y el entorno. Pero digamos, ahí estamos ya diseñando un proyecto con el Banco Mundial. Y la otra que se va a trabajar con vivienda y con vivienda y desarrollo urbano y con desarrollo territorial, el que muy poco, dentro de poco se avisa, es el Centro de Estudios en Desarrollo Territorial y Desarrollo Urbano. Que lo he visto con la Universidad de Seúl, ¿no? La Universidad de Seúl, primero en Centroamérica. Bueno, ves que tenemos temas pendientes. Hay bastante. Muchísimas gracias por estar esta noche. Sí, gracias. Amigo televidente, vamos a complementar algunos temas que hablamos hoy día, porque mañana vamos a tener al ministro de Obras Públicas, así que muchos temas que hoy día tocamos le vamos a tocar más en profundidad al señor ministro, que le corresponde ya más específicamente. Hasta mañana, que pasen muy buenas noches.